¿Qué pasa si buscas pastafarismo en internet? Seguramente te topes con imágenes como esta, también como esta e incluso como esta. Y claro, pues lo más normal del mundo es que te preguntes, ¿pero el pastafarismo es una religión de verdad? Hoy vamos a resolver esa duda, pero antes vamos a explicar por qué a partir de ahora vamos a encontrarnos tú y yo face to face en este canal. He estado pensando y creo que para que los podcasts sean más entretenidos y un poquito más dinámicos es importante dar la cara, es importante que me conozcáis más a fondo. Yo soy la directora y fundadora de Artemisión Blog, que es un blog en el que nos dedicamos a la investigación de arte, de ciencias de las religiones y también pues hacemos algunas veces reseñas de películas que nos parecen interesantes e incluso compartimos experiencias de viajes culturales y turismo cultural. Entonces, creo que para darle más dinamismo a la web, a este formato, a YouTube, a esta plataforma, pues lo más interesante es que al fin y al cabo salga yo, pero nada, simplemente quería antes explicaros esta novedad. Y comenzamos. Bien, el pastafarismo representa un verdadero desafío conceptual para el ámbito de las religiones. ¿Por qué? Porque se trata de una religión que tiene todos los elementos de, por ejemplo, el cristianismo, tiene una organización social, tiene fieles, tiene una iglesia, tiene un dios, tiene mandamientos, pero hay ciertas personas, sobre todo de otros ámbitos religiosos, que lo toman como una burla o como algo satírico. Y antes de llegar a eso, vamos a explicar los orígenes del pastafarismo, cómo surge la religión del monstruo del espagueti volador. Bien, pues para remontarnos a los orígenes tenemos que comprender cómo surge el pastafarismo, porque estamos hablando de una religión que es una religión de revelación, es decir, la religión o la iglesia del monstruo del espagueti volador fue algo revelado a dos profetas y además es una iglesia que está expandida a nivel internacional, pero en su origen se le reveló a dos profetas. Uno era el pirata Mosi, una figura totalmente ficticia, y a Bobby Henderson, que esta persona sí existe en realidad. Esta persona nace el 18 de julio de 1980 y estamos hablando de un físico estadounidense y creador del pastafarismo, pero él era físico. Entonces, ¿cómo llega Bobby Henderson, este hombre, a crear una religión como el pastafarismo? Pues Bobby Henderson recibió un mensaje divino en el año 2005, donde denunciaba la difusión de la hipótesis del diseño inteligente impulsada por, atención, sectores políticos y religiosos conservadores en el Kansas State Board of Education. Entonces ahí es donde él se pilla un rebote con esta hipótesis del diseño inteligente y la contraataca con la fundación de la iglesia Pastafari. Porque claro, a Bobby Henderson, como gran físico que era él, lo que le molestaba es la intención que tenía la hipótesis del diseño inteligente de equiparar las teorías científicas, por ejemplo como el darwinismo, con una mera corriente de opinión. Y entonces este hombre pues se rebotó y funda el pastafarismo. Y vamos a ver en qué consiste exactamente esta religión. El pastafarismo, como cualquier religión monoteísta, tiene un corpus dogmático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el año 2006 aparecieron los primeros textos del Evangelio del monstruo del espagueti volador. Este es el nombre que recibe su dios, que se llama Monesbol. Monesbol significa monstruo del espagueti volador. Monesbol es casi como unas siglas de monstruo del espagueti volador. En este corpus dogmático se encuentran demostraciones de la existencia de Monesbol. También se citan los 8 condimentos que servirían a modo de 8 grandes preceptos de esta iglesia Pastafari, ¿no? Y estos 8 condimentos son los que establecen los patrones de comportamiento de cualquier fiel que siga a la iglesia Pastafari. Los 8 condimentos también son conocidos como las 8 cosas que preferiría que no hicieras, y rezan lo siguiente. Primer condimento: realmente preferiría que no actuases como un fanático religioso santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallarinesca santidad. Si algunos no creen en mí, no pasa nada. En serio, no soy tan vanidoso. Además, esto no es acerca de ellos, así que no cambies de tema. Aquí estamos viendo cómo en el primer condimento Monesbol se dirige a sus fieles y les dice que, en primer lugar, no actúen como fanáticos religiosos, no se conviertan en extremistas de su religión y que incluso si no crees en él no pasa nada. No vas a recibir ningún tipo de castigo ni estás cayendo en ningún tipo de pecado.
aunque lo óptimo sería tener siempre presente a la deidad de Monesbol. Da igual si Monesbol es invisible o es indetectable, da igual que crease el universo después de emborracharse. Si cada persona que se emborrachase crease un universo, creedme que tendría sentido la teoría del multiverso, se podría demostrar ya que todo para Monesbol es imperfecto y no pasa nada, hay que aceptarlo, incluido el propio Monesbol. Además, todas las teorías que apoyan erróneamente al darwinismo, nos dice Monesbol, han sido plantadas intencionalmente por la religión Pastafari para poner a prueba la fe de sus fieles. Monesbol además posee un nombre cósmico tan bello que cualquier humano que intente pronunciarlo muere al instante. Y no solo muere este humano, sino que este humano al intentar pronunciar el nombre de Monesbol muere y mata a todas las personas que estén a su alrededor en un radio de 6.543 km² concretamente. Este radio se duplica si se intenta escribir el nombre de Monesbol. Por tanto, la esfera acabaría alcanzando un radio similar al de la Tierra, hecho que congratularía a Monesbol porque nuestra destrucción pues le entretiene. Y ahora, hablando en serio, ¿estamos ante una religión o estamos ante una parodia? Aquí entramos en una cuestión más interesante, porque por un lado tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios básicos que definen a una religión. En primer lugar, podríamos hablar de la creencia en una entidad superior y el afecto hacia una divinidad. En segundo lugar, la creación de espacios sagrados, templos donde efectuar los cultos y los ritos a la divinidad, a los dioses y en el ámbito de culto. La codificación de los rituales sería el tercer punto, dogmas y sistemas de comportamiento que codifiquen un patrón de comportamiento dentro de ese grupo religioso. También el sentimiento de veneración, suele ser muy extendido entre las religiones monoteístas, la fe y el vínculo con lo trascendente. Asimismo, la observancia de las reglas que componen el sistema religioso. Esto lo vemos no solo en las religiones monoteístas, sino también en religiones tan importantes y tan antiguas como el hinduismo, por ejemplo. Entonces, si seguimos estos preceptos, digamos que el pastafarismo cumple perfectamente estas condiciones para ser considerado de forma pública, de forma institucional, como una religión, porque existe una entidad superior que es nuestro gran Monesbol, porque hay un corpus dogmático que organiza el sistema moral. La religión Pastafari tiene un evangelio, los 8 condimentos y el canon relajado. Además, existen espacios sagrados donde los fieles y seguidores de la religión Pastafari establecen sus cultos. Lo vemos en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Países Bajos, en Nueva Zelanda, en Australia, un montón de sitios. También hay festividades programadas y rituales públicos codificados de la religión Pastafari. Hablamos de congresos de pastafarismo, calendario de festividades, actividades programadas y un largo etcétera. Incluso se genera una identidad concreta cuando uno se convierte al pastafarismo. Se reclama la tolerancia de aparecer en los carnets de identidad con un colador en la cabeza y de vestir como el pueblo elegido, los piratas. Al mismo tiempo se rechazan otras identidades como los ninja por oponerse a la verdad revelada. Es decir, los pastafaris se visten de piratas y rechazan a otra, tribu, a otra colonia o a otro grupo social contrario a ellos, que son los ninjas. Sin embargo, hay uno de los puntos dentro de la religión Pastafari que es verdad que flaquea, porque ellos no tienen establecido un vínculo genuino, un vínculo real con lo trascendente. Ningún Rastafari cree realmente que Monesbol exista como una entidad. Y esto es un detalle que es verdad que hace aguas, porque para cualquier religión el aspecto más troncal es la relación con lo trascendente. ¿Cuál es el problema teórico entonces con Monesbol? Monesbol es en internet, es a través de las imágenes, a través de los memes, a través de los símbolos, pero Monesbol no existe. Y esto es una diferencia radicalmente distinta, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo cree y tiene fe en que realmente existe una divinidad, un Dios, Yahvé, que nos gobierna a todos, es un Dios Padre y pues es el Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y todavía del tiempo que vendrá, que es el juicio final. Por otro lado, el pastafarismo tiene una completa ausencia de fe, y esto está directamente ligado con el anterior punto. No creen en un Dios trascendente de forma genuina, no creen que exista Monesbol y por tanto su fe no es auténtica. Y la fe y el misticismo seguramente sea la parte más íntima y más importante de una religión. Para el Islam, por ejemplo, este misticismo lo representa el sufismo. Para el cristianismo, por ejemplo, los jesuitas, creían bastante o tenían esta relación mística con la divinidad. Y para el judaísmo, esa parte de la cábala. Por tanto, los pastafaris no profesan una fe real.
En conclusión, a los pastafaris les definen muchas cosas, pero la fe y la conexión real con lo trascendente no es una de ellas. Los pastafaris es verdad que tienen mucho ingenio, tienen mucho sentido del humor, pero no tienen una sensibilidad espiritual genuina y por tanto es normal que para otros grupos religiosos ellos no sean una auténtica religión. Aunque su intención original fuera desarticular un discurso en el marco de una universidad que no les hacía ninguna gracia a este tipo de físicos, es decir, un relato religioso que al fin y al cabo para ellos estaba impidiendo el avance científico, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los pastafaris tienen derecho a autoproclamarse como una religión. De hecho, tienen derecho a incluirse en el listado de religiones oficiales dentro de un gobierno, dentro de un país. ¿Y esto por qué ocurre? Pongamos de ejemplo Estados Unidos. Seguro que lo habéis visto en películas, en documentales, en series. Estados Unidos es un país que se autoarroga esa libertad de culto, esa multiculturalidad y que cada persona puede fundar la religión que le dé la gana. Y en este caso, en Estados Unidos, los pastafaris no deberían de tener ningún problema, aunque su conexión con la trascendencia no sea auténtica. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho de forma oficial a establecer esa religión. No hay nada legal que se lo impida. De cara a lo institucional, en Estados Unidos, en España y en el resto del mundo, también habría que ver las leyes de otros países, pero no deberían tener ningún problema para establecerse como una religión oficial del Estado. Y vamos a ver qué ocurre si te ha convencido todo este discurso, te ha gustado, te sientes similar a los pastafaris y quieres formar parte de la religión pastafari. Pues lo más importante es que reconozcas, si quieres formar parte del pastafarismo, si has sido tocado por el apéndice tallarinesco de Monesbol. Entonces, en el momento en el que tú sientes cómo ese apéndice te ha tocado, te ha llegado adentro del alma, entonces y solo entonces puedes abrazar el pastafarismo. Para resolver tus dudas te recomiendo que entres dentro de la página web pastafarismo.es y te pongas en contacto con los que lo administran, esa página web, para que resuelvas todas tus dudas, preguntes cómo me puedo unir a la iglesia, formar parte de este movimiento, etc. Aunque es necesario señalar, no sé cómo estará a día de hoy exactamente, pero desde luego cuando escribimos el artículo en Arte Misión, en España el pastafarismo continuaba en un proceso de legalización al menos desde el año 2010. Tenéis que actualizar la información, no sé cómo estará ahora, pero desde el 2010 estaba en ese proceso de legalización en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Y no te lo pienses, si quieres formar parte de la religión pastafari, entra a la página web que te he recomendado. Únete cuanto antes al Dios que creó el mundo en una maravillosa borrachera y cuyo paraíso es un volcán gigante de cerveza. Y nada, te agradezco que hayas llegado hasta aquí, así que te mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!